Jesucristo tiene la capacidad de rebasar nuestra voluntad. Jesucristo dio su vida por nosotros. Era tanto su amor por su creación que dio su vida por nosotros. Él sabía lo que estaba haciendo. Sin embargo, esa pasión tocó su lado carnal. Sin embargo, él, antes de ser apresado, a pesar de que dijo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Él estaba sintiendo el dolor. Él estaba sintiendo la angustia. Él sabía lo que le iba a pasar. Sin embargo, él dijo, hágase tu voluntad y no la mía. Encaminando esa pasión hacia el lado espiritual. Cuando la pasión es encaminada hacia el lado espiritual, hay un sacrificio. De tal manera que ¿quién de nosotros no daría su vida por sus hijos? Pero ¿quién de nosotros estaría dispuesto a dar a su hijo mayor para que vivieran los demás? Es una pregunta difícil. Afortunadamente ya Dios no le va a pedir eso, porque ya Jesucristo vino a morir en la cruz del Calvario. Ahora la otra pregunta, ¿quién estaría dispuesto ahora a dar su vida por Cristo? Se necesitaría tener mucha pasión y mucho amor. También decíamos que un amor apasionado, y no como el que dice la canción que anda todo alborotado por volver. Y dice, tú tenías mucha razón. Mire, si la pasión le hace caso al corazón, decía el de la canción, decía que se moría por volver. El problema es cuando esa pasión, ese amor no es correspondido. Debe de ser un amor correspondido. Si no, de ahí no pasa. Y la otra pregunta era si usted estaría dispuesto a dar su vida por su esposa. O si él estaría dispuesto a dar su vida por su esposa. O si ella estaría dispuesta a dar su vida por su esposo. Ahí no me pregunte, hermano, por favor, no me pongan en aprietos. Pues yo le voy a decir, si usted la ama con pasión, el amor tendría que ser sacrificial, espiritual. Nomás asegúrese de que no haya una póliza firmada por $1,500,000. Sabe, el amor es maravilloso. Nacemos rodeados de amor normalmente. Nacemos por amor. Nos desarrollamos y crecemos en busca del amor. Y siempre vamos a estar buscando del amor. ¿Quién no desea el amor? ¿Quién no desea ser amado? Todos deseamos el amor, todos deseamos ser amados. Pero qué bueno que todos amáramos de la manera que Dios nos enseña. Un amor sacrificial, un amor que no busca lo suyo, un amor que no contempla ni mira nuestros defectos, un amor que nos acepta como somos. Ese es el amor perfecto que viene de Dios. Es por eso la gran responsabilidad cuando usted le dice a su esposa, a su esposo, te amo. ¿Le ha dicho? ¿Le ha dicho? Yo le digo a mi esposa todos los días, te amo. Y cuando no me dice ella que me ama, yo le digo, yo también te amo. Qué bello es el amor y sobre todo el amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Continuamos, Romanos 8, capítulo 35, dice, a propósito del amor, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Nada nos separará del amor en Cristo. ¿Sabe? Cuando uno entiende esto, se da cuenta
cuán grande es el amor de Dios para con nosotros. Cuán grande. ¿Sabe el himno que dice esa letra? Cuán grande es tu amor, cuán grande. Les decía en la mañana también que cuando escuchamos música, la música tiene la virtud o la capacidad de ir directamente hacia nuestro espíritu. La música toca a nuestro espíritu. Por eso es el peligro de qué música están escuchando nuestros jóvenes o estamos escuchando nosotros. La música va directamente a su espíritu y afecta a su espíritu. Cuando la música es carnal, toca a su espíritu y se va a ir directamente a lo que es la carne. Cuando una música es puramente espiritual, lo va a usted hacer sentir en espíritu, de tal manera como himnos como Majesty, lo hacen a uno temblar, lo hacen llorar, lo hacen a uno cimbrar hasta lo más íntimo de nuestro ser. El peligro es cuando una iglesia empieza a tocar música mundana disfrazada de cristiana, y ya cuando menos nos damos cuenta, ya estamos moviéndonos al ritmo de la música. ¿Por qué? Porque va directamente a nuestro espíritu y afecta a nuestra carne. ¿Se da cuenta lo peligroso que es? Dependiendo de la música que estemos escuchando, es como estará nuestro espíritu. Volviendo a Juan capítulo 7, versículo 1. Amén. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Esa era la razón. Jesús tenía muy claro lo que quería y por eso estaba dispuesto a conseguirlo como fuera. Veamos algunas de las cosas que hizo Jesús para lograr ser victorioso en medio de esto que pueda ser en lo referente a nuestras vidas, en una aplicación práctica de este mensaje, de cómo nosotros también podemos superar en capacidad, con la ayuda de nuestro Dios y teniendo a Jesucristo como capitán, podemos superar todas estas tempestades o tormentas. En Juan capítulo 7, versículo 1, Jesús mismo tenía que ser precavido. ¿Sabe? Tenemos inteligencia, ¿no es cierto? Tenemos experiencia. Por tanto, siempre debemos tener precaución. Debemos de ser precavidos en todo. Y cuando decimos todo, es en todos los planes de nuestra vida, ¿verdad? Especialmente cuando salimos al mundo, cuando tenemos negocios con alguien o incluso mismo dentro de la iglesia. Triste decirlo, pero no todo el que viene a la iglesia es cristiano. Sépalo usted. No todo ratón que se mete a una caja de galletas se convierte en galleta. Sigue siendo ratón, ¿verdad? Su naturaleza no puede cambiar, poniéndolo en ese plano tan drástico. Esperamos que aquellos que de repente se cuelan dentro de las iglesias que traen agendas diferentes a la que Dios ofrece para nuestras vidas, que bajo el poder del Espíritu Santo sean tocados y busquen de verdad el reino de Dios, su justicia, y no sigan nada más buscando las añadiduras. Recuerde, no todo el que viene a la iglesia necesariamente es cristiano. Triste decirlo, pero tenemos que ser precavidos, sobre todo los líderes, porque tenemos la gran responsabilidad de proteger al resto de las ovejitas fieles. A veces somos malentendidos, pero mire, esa es la tarea que Dios nos dio, velar por la iglesia. Jesucristo le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Pedro no entendía. El Señor estaba hablando de ese amor incondicional, de ese amor ágape. A la tercera Pedro entendió. ¿Y qué le dijo el Señor? Apacienta mis ovejas, cuida de mis ovejas, ¿verdad? El mismo llamado tenemos dentro del liderazgo. Si amamos al Señor, tenemos que estar preocupados y tenemos que cuidar las ovejitas.
tenemos que ser precavidos, tenemos que tener mucha misericordia, pero utilizar la inteligencia que Dios nos dio. Otra vez, versículo 1 de Juan, capítulo 7. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Jesús nos enseña, nos da la muestra de cómo tenemos que ser precavidos. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Nos da la gran enseñanza de cómo, queridos hermanos, tenemos que ser precavidos aún dentro de la iglesia. Confiar en el poder de Jesús no significa que tenemos que exponernos innecesariamente. Yo creo en el Señor Jesucristo, yo creo en el poder de Dios, pero jamás me plantaría en medio del expressway diciendo, yo creo en Jesucristo y Él es poderoso. Uno tiene que utilizar el sentido común. Lo más lógico es que me pasaría un carro muy por encima, ¿verdad? Entonces, eso más que nada es tentar a Dios. A ver si Dios es poderoso, que no me pase nada, ¿verdad? Eso no es necesariamente fe, eso es tentar a Dios. Y la palabra del Señor dice que Dios no puede ser tentado. Dios está con nosotros en todo lo que hagamos, pero también tenemos que aprender a ser prudentes. Somos santos, pero no somos tontos. Tenemos que ser inteligentes, ¿verdad? Y aunque de veces nos tocan el corazón y nos sorprenden allá en la calle y a veces soltamos el dinero por pura misericordia, pero para después tristemente darnos cuenta que a los que les soltamos el dinero son unos sinvergüenzas, ¿verdad? Tenemos que aprender a ser prudentes. La misericordia siempre tiene que estar en nosotros, pero hay muchas formas de que podemos ayudar a alguien si estamos en capacidad. Amén. Mateo capítulo 10, versículo 16, dice, he aquí que yo les envío como a ovejas en medio de lobos. Sean pues, una vez más, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Se oye fuerte, ¿verdad? Prudentes como serpientes, pero a la vez sencillos como palomas, llenos de misericordia. Punto número 2, asimilar el rechazo de los demás. Juan capítulo 7, versículo 3. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. No todos van a estar de acuerdo con lo que hacemos o cómo somos. Hay una frase que dice, nadie es monedita de oro para caerle bien a todos. ¿Sabe? Ni el mismo Jesucristo lo dijo, fue profeta en su tierra. A veces no agradamos como somos y mucha gente se opone a lo que queremos hacer. El ejemplo fue el día de ayer que estábamos haciendo una visión de la iglesia, el querer alcanzar más gente. ¿Sabe? El enemigo no descansa, está siempre poniendo ahí tropiezo. Pero mire, cuando la iglesia está activa, cuando una iglesia está crecida espiritualmente, cuando una iglesia no es negligente y descuida la palabra del Señor, siempre está prevenido, siempre es precavido y sabe que esas cosas van a pasar. Y entre más la iglesia esté activa, más cosas tenemos que esperar que sucedan, que pasen, en las cuales el diablo quiera robarnos la bendición, pero no lo va a lograr, porque nosotros sabemos lo que va a pasar. Por tanto, no permita que el diablo le robe la bendición. Tenemos que ser prudentes, tenemos que ser precavidos. Cree en lo que eres y lo que haces. No importa si los demás no creen en ti. Juan capítulo 7, versículo 5. Porque ni aún sus hermanos creían en él. ¿Se da cuenta? Usted tiene ese problema en la familia. Usted tiene hermanos que
que sobre